Vamos a ver en este vídeo la última propiedad de las derivadas o la regla de derivación, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para la composición de funciones, para la derivación de la composición de funciones. Si tenemos g compuesto con f, que acordáis que esto era f de g de x, es decir, que donde había una x en f se cambiaba por la función g, y queremos calcular su derivada, tenemos la siguiente regla. Es la derivada de la f aplicada a la g sin derivar por la derivada de la g. Esto que os puede parecer un poco raro, necesitáis ejemplos para poder entenderlo bien. Bueno, pues vamos con un ejemplo, o varios ejemplos. El primero, por ejemplo, vamos a ver el seno de 2x. Bueno, esto lo primero que tengo que ver es, ¿el seno de 2x aparece en la tabla de derivada inmediata así como seno de 2x? Pues no. Si queréis, miráis la tabla de derivada inmediata y os dais cuenta que seno de 2x no aparece, aparece seno de x. Por tanto, siempre que no aparezca en esa tabla, como inmediata, hay que aplicarle la regla de la cadena, porque se trata de una composición de funciones. Tenemos dos funciones. En el seno de 2x hay dos funciones. Una que sería el seno de x, que es la principal, y ahora explicaré por qué es la principal, y otra que es 2x. El seno de x es la función principal porque lo que hemos hecho es que este 2x lo hemos cambiado por esa x dentro del seno, ¿no? En el seno. Es decir, hemos quitado esta x, ¿no? Y ahí, en vez de esa x, hemos puesto 2x. Por tanto, la función principal es el seno y la secundaria, la que hemos cambiado por el papel de x en el seno, es el 2x es la secundaria. Bueno, pues vamos con la derivada. Una vez que tenemos claro cuál es la función principal y cuál es la secundaria, aplicamos la regla. Pues la derivada de h sería la derivada de la principal, la derivada de la f, es decir, la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno, aplicada a la segunda sin derivar, es decir, aplicada al 2x, por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de 2x o de la secundaria, pues la derivada de 2x es 2. Así que esto es 2 por coseno de 2x. Supongo que necesitáis bastante más ejemplos para entender esto, no os preocupéis, es complicado al principio, pero poco a poco iréis cogiendo manejo. Vamos con otro ejemplo. h de x igual a e elevado a 7x. Lo mismo, me fijo en la tabla de derivada inmediata. ¿Aparece el elevado a 7x? No, lo que aparece es el elevado a x. Por tanto, no es una derivada inmediata, así que tengo que aplicarle la regla de la cadena. No hay un producto de funciones, no hay una división de funciones, pues regla de la cadena. Pues tengo que fijarme que hay dos funciones. Tengo que buscar cuál es la principal y cuál es la secundaria. Pues tengo e elevado a x y tengo 7x. Esas son las dos funciones que tengo. Vale. ¿Cuál es la principal? La principal es el elevado a x, porque yo lo que he hecho es quitar esta x de aquí y donde pone una x en la función e, la he cambiado por 7x. Así que la e es la principal y la 7x es la secundaria. Así que la derivada sería la derivada de la principal, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pero es elevado a lo que está aplicada, pues e elevado a 7x, por la derivada de la secundaria. La derivada de la secundaria es la derivada de 7x, la derivada de 7x es 7. Por tanto es 7 por e elevado a 7x. Vamos con una un poquito más complicada. h de x igual a seno de x al cuadrado. Sabéis que esto se puede expresar como seno cuadrado de x. Vale, esto yo sé que os confunde un poco, pero atentos y con paciencia. Bueno, pues tenemos dos funciones. Si me doy cuenta aquí, tenemos dos funciones. Tenemos el seno por un lado
y luego tenemos el cuadrado, es decir, el cuadrado sería x al cuadrado. Tenemos esas dos funciones. Tengo que darme cuenta cuál es la función principal y cuál es la secundaria, es decir, cuál está aplicada en cuál. Pues vamos a pensarlo. ¿Qué tengo? Tengo el seno de x y luego he cogido esta x y la he cambiado por un x cuadrado. El x cuadrado lo he aplicado dentro de la x, del seno de x, es decir, he quitado esa x y he puesto un x cuadrado, eso es lo que tengo. O lo que tengo es lo siguiente, tengo un x cuadrado y donde pone este x lo he borrado y he puesto el seno de x. ¿Qué es lo que he hecho exactamente aquí? Lo que he hecho es la segunda opción. Tenía un x cuadrado y he cambiado esa x del x cuadrado por el seno de x. Entonces tenemos este caso, el segundo que he puesto. Este no. Este de aquí. Por tanto, la función principal en este caso es el x cuadrado y la secundaria es el seno de x. Pues vamos a calcular su derivada. La derivada sería la derivada de la principal. Ya he dicho que la principal es el cuadrado, ¿vale? La principal es el cuadrado porque donde había una x he puesto el seno de x. La derivada del x cuadrado es 2x, pero es 2 por 2 aplicado a la secundaria, pues 2 por seno de x. Por la derivada de la secundaria. La derivada de la secundaria es la derivada del seno, que es el coseno de x. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos seno de x cuadrado. Pues lo mismo. Tenemos que darnos cuenta cuál es la función principal y cuál es la secundaria. Pues tenemos un seno de una función x y por ahí tenemos un x cuadrado. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál está aplicada en cuál? Pues vamos a pensarlo. ¿Hemos borrado esta x del seno y lo hemos cambiado por x cuadrado? Pues sí, eso es lo que parece, ¿no? Porque la otra opción es que borramos esta x del cuadrado y donde pone la x ponemos el seno. Y lo elevamos todo al cuadrado. No, porque en la función que me dan lo único que está elevado al cuadrado es la x. Por tanto, estamos en el primer caso que he puesto. La principal es el seno y la secundaria el x cuadrado. Pues vamos a hacer la derivada. Una vez que tenemos claro cuál es la principal y cuál es la secundaria, se puede hacer la derivada. La derivada sería la derivada de la principal, es decir, la derivada del seno, que es el coseno aplicado a la secundaria, a lo que está, al x cuadrado, por la derivada del x cuadrado, pues por 2x. Vamos con un último ejemplo. Bueno, pues h de x igual a la raíz de, pues vamos a poner por ejemplo arcotangente de x. La raíz del arcotangente de x. Bueno, pues lo mismo, tenemos que darnos cuenta cuál es la función principal y cuál es la secundaria. Tenemos dos opciones, tenemos dos funciones. Tenemos la arcotangente de x y tenemos una raíz de x. Tenemos la raíz, ¿no? Vale, ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? Hemos borrado la x de la raíz y hemos puesto el arcotangente en lugar de la x. Pues sí, eso es lo que tenemos, ¿no? Porque el otro caso sería que tenemos la arcotangente y tenemos la raíz y hemos borrado la x del arcotangente y hemos puesto la raíz y tendríamos arcotangente de raíz de x. No, esto no es lo que tenemos. Lo que tenemos es el primer caso, es la raíz del arcotangente. Por tanto, la principal es la raíz y la secundaria es la arcotangente. Ya que tenemos claro cuál es la función principal, hacemos su derivada. La derivada sería la derivada de la principal. La derivada de la principal es la de la raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz? La derivada de la raíz, os lo pongo por aquí, era 1 partido 2 raíz de x. Pues 1 partido 2 raíz de lo que está aplicada del arcotangente de x por la derivada del arcotangente. Pues por 1 partido 1 más x al cuadrado.
Yo sé que esto es muy lioso, sé que cuesta muchísimo trabajo, pero la única manera de aprenderlo es practicarlo. Así que os empezaré a mandar ejercicios. Si tenéis dudas, pues haré más vídeos. Un saludo.